Y a través de los tiempos nosotros continuamos con nuestras luchas también. Y una palabra, desánimo, que a veces llega a nuestras vidas, aun cuando nosotros amamos al Señor, cuando le servimos a Él. Hay momentos en nuestras vidas, igual que grandes hombres de Dios que encontramos en la Biblia, llega el desánimo. Entonces vamos a ver con la palabra de Dios, que Él nos ayude a examinarla, el combate contra el desánimo, porque si bien es cierto que llega, nosotros podemos combatirlo también, ¿verdad? Así es que quiero definir dos palabras que están ahí, porque decimos el combate contra el desánimo, y vamos a definir la palabra combate. ¿Qué significa la palabra combate? Bueno, combate significa lucha, batalla o pelea, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es desánimo? Para ir entrando al tema y al corazón de Dios. Desánimo es desaliento, abatimiento. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Cuando digo combate contra el desánimo, lo que estoy haciendo, estoy diciendo que es una batalla, una pelea contra el desaliento y el abatimiento. ¿Amén? Les voy a invitar a abrir la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 40. Y dice así la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios. Entonces Elías dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. Ahora pasamos a Primera de Reyes, capítulo 19, versículo del 1 al 4. Y dice así: Acab dio a Jezabel, escuche bien, porque acá hay personajes que tienen mucho significado. Dice: Acab dijo a Jezabel, o dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. ¿Quién era Acab? El que conoce un poquitito de historia sabe que Acab y Jezabel eran reyes y era un matrimonio. Ahora, debido a que Acab se había casado con Jezabel, derribaron los altares altos y ellos comenzaron a servir a dioses extraños, que en aquel entonces los llamaban los Baales, o sea, dioses ajenos. ¿Amén? Muy bien, entonces dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. ¿Quién vio el peligro? Elías. Y él quería salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino, se sentó debajo de un enebro. Deseando morirse, dijo: basta ya. Oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Anteriormente a esto que nosotros hemos leído, aconteció algo muy interesante, que Elías vio la gloria de Dios, vio milagros de Dios. Él sabía quién era el Dios verdadero. Él había presenciado milagros poderosos en su vida. Pero ahora, ¿qué sucede? Ahora escucha la voz de una mujer llamada Jezabel, que ese es otro tema, porque hablamos de ahí, sacamos del matriarcado, la manipulación, y si ustedes pueden ver por lo poco que hemos leído, dice: entonces envió Jezabel a Elías un mensajero. Ella es la que está tomando el control y ella es la que habla las palabras en contra de este profeta de Dios. ¿Y qué sucede? Le entra temor a la voz de esta mujer. Después de haber visto la gloria de Dios, después de haber visto los milagros de Dios, ahora le entra temor por el mensaje que esta mujer le manda a decir. Ahora déjeme decirle que hay un lugar de refugio donde todo cristiano encuentra protección en contra del enemigo. Elías era un hombre con pasiones como las nuestras y peleó en un combate espiritual similar al nuestro. En su combate hizo frente a las astucias de Jezabel y de Acab. Aún más,
su combate era más intenso todavía. ¿Por qué? Porque no fue contra un adversario, digamos, visible, sino su desánimo fue personal. Y eso es lo que sucede muchas veces en nuestras vidas, que el desánimo es personal. Elías vivió como un fugitivo entrando y saliendo de lugares donde esconderse. Jezabel había matado a todos los profetas del Señor. Fíjense en ustedes, la manipulación de esa mujer, la autoridad de esa mujer, había matado a todos los profetas del Señor. Ahora escuche bien, 850 profetas de Baal comían a la mesa de Jezabel todos los días. ¿Usted me está escuchando? 850 dioses ajenos comían en la mesa de este matrimonio de la realeza todos los días. Ahora, usted póngase a pensar, si ellos no estaban influenciados por el Dios verdadero y tenían 850 profetas de Baal, dioses ajenos sentados a su mesa, ¿qué creen ustedes que ellos recibían? No recibían nada espiritual, al contrario. Todo lo que ellos recibían era en contra del Dios verdadero, en contra de sus profetas, en contra de ese pueblo que amaba a Dios. Ahora déjeme decirle algo más, porque a veces nosotros decimos, bueno, pero eso sucedía en la época de Jezabel. Jezabel tenía sus profetas, sus baales sentados en la mesa. Pero lo voy a actualizar al día de hoy, porque en muchos hogares hay baales sentados en la mesa. Y usted me va a decir, pero ¿cómo no puede ser? Déjeme explicarle un poquitito. Hay hogares donde están sentados en la mesa para comer y se encuentra el baal del enojo, el baal de la contienda. ¿Por qué? Porque todas esas cosas no vienen de Dios. El enojo dice, el Señor dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiere decir que el Señor no está de acuerdo con el enojo. Quiere las contiendas, las disputas, la división, la rebeldía, el desprecio, la indiferencia, la falta de sujeción. Todas esas cosas existen en el día de hoy, ¿verdad? Palabras de maldición, celos, desconfianza, chismes, críticas. Esos son todos baales que muchas veces comen en las mesas, aún de los llamados cristianos también. Después de que Elías destrozó a los profetas de Baal, él oró al Señor y el Señor envió lluvia, poniendo fin a una terrible sequía de 3 años. En ese mismo día cayeron del cielo fuego y también lluvia. Si ese día tan especial en la historia de Israel hubiera ocurrido en otro momento, ¿sabe qué hubiese sucedido con el pueblo? El pueblo se hubiese arrepentido y se hubiese arrodillado delante de Dios, dándole gracias a Él por las bendiciones. Ahora usted mire la sociedad un poquitito en el día de hoy y transportemos aquella historia al siglo XXI que estamos viviendo. Vemos los milagros de Dios, vemos las bendiciones de Dios, pero no caemos rendidos delante de la presencia de Dios. Muchas veces estamos indiferentes, otras veces estamos fríos, otras veces no nos importa, otras veces ni tenemos interés de escuchar la palabra del Señor, y menos de asistir a la iglesia. Ahora, la adoración a Baal no había terminado, continuó y de hecho no cambió nada. En lugar de avivamiento que Elías esperaba, ocurrió lo opuesto. Una mujer llamada Jezabel, enfurecida, prometió matar a Elías. Él huyó hasta que cayó exhausto y desanimado debajo de un enebro en el desierto. Un enebro es un arbusto, ¿verdad? Y él se protegió ahí. Entonces allí el cansado le ora a Jehová y mire lo que le dice. Primera de Reyes 19:4. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Ahí se nota en esas palabras el desánimo que él tenía.
había vencido a los profetas de Baal. ¿Ustedes se acuerdan cuando hicieron una zanja y le echaron agua, llenaron con agua esa zanja? ¿Y qué hacían los profetas de Baal? Cortaban, ellos clamando a su Dios, y lloraban y gritaban delante de su Dios, y los dioses nunca aparecían y nunca hacían nada. Entonces, ¿qué dijo Elías? Le dijo, quizás el Dios de ustedes está durmiendo, porque no escucha las oraciones de ustedes. Pero hagamos una cosa, para ver quién de los dos es el Dios verdadero. Si el Dios que adoran ustedes o el Dios que adoro yo. Y entonces aquella zanja la llenaron de agua, que es muy difícil, ¿verdad? Que pueda quemarse con el fuego habiendo agua ahí. Sin embargo, cayó fuego del cielo y dice que todo lo que había ahí ardió. Y él vio ese poder, él vio el milagro, no solamente en esa ocasión, en repetidas ocasiones. Pero ahora en este momento él se siente tan agotado, se siente tan desanimado, que va y se queda debajo de un enebro. Al igual que los profetas que le precedieron, no pudo traer avivamiento a la tribu del norte de Israel. El desánimo lo abrumó y dijo, basta ya. Algunos de nosotros en estos momentos quizás también estamos diciendo, basta ya. Basta ya porque tal vez uno está frustrado por la propia incapacidad de realizar un cambio en la familia, entre esposos. Estamos viendo ahora con este seminario como nunca antes las llamadas, las necesidades. Los mismos pastores están llamando para mandar a sus congregaciones por la necesidad que hay en los matrimonios. Estamos en el siglo XXI donde todo está moderno, donde tenemos todo al alcance de la mano, pero lo que falta en los hogares es la felicidad. No tenemos comprensión, no tenemos comunicación, vivimos vidas completamente agitadas y casi no nos conocemos con los integrantes de la familia. Llegamos y estacionamos en la casa y todos nos sentimos frustrados. ¿Por qué? Porque los hijos quieren ser comprendidos por los padres quieren ser comprendidos por los hijos, ninguno de los dos se comprenden. Y encima de todo eso nos encontramos en un país donde la cultura es diferente y hay entre padres e hijos un problema cultural. Y no solamente eso, si hablamos de idioma también hay otro problema ahí. Porque ahora los jóvenes están hablando el idioma de este país que muchas veces los padres ni siquiera lo entienden. Y si hablamos de la tecnología y hablamos de computación y hablamos de iPad y hablamos de teléfono y hablamos de todas esas cosas, los jóvenes están alertas y ellos conocen todas estas cosas nuevas. Pero la mayoría de los padres no se preocupan ni siquiera por aprender, por estar a la estatura, por lo menos de sus hijos. Entonces, ¿qué sucede? Hay una frustración ahí, hay un desánimo, comienza una separación entre padres e hijos. Porque los hijos están actualizados, los padres no están actualizados. Y muchas veces hemos encontrado hogares donde los hijos se avergüenzan de sus padres. Porque no hablan bien el inglés y tienen acento, o porque no conocen nada de tecnología, o porque vienen de un país hispano, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nos sentimos frustrados. ¿Qué hacemos para alcanzar a nuestros hijos? ¿Qué hacemos para integrarlos nuevamente a la familia? Ahora, ¿qué sucede? No solamente en la familia, puede ser también que nosotros queremos realizar algún cambio en el trabajo y no encontramos el cambio. Nosotros quisiéramos ascender, quisiéramos tener un sueldo mejor y no lo podemos lograr. Y entonces llega el desánimo a nuestras vidas. El luchar, el trabajar, el persistir, el levantarse temprano y ver que no estamos logrando lo que realmente nosotros ansiamos tener o lograr. También muchas veces nos sentimos frustrados con las personas que nos rodean, porque las personas que nos rodean son diferentes a cada uno de nosotros, nos movemos y hacemos las cosas de maneras diferentes. Y muchas veces entra el desánimo, ¿por qué no me entiende esta persona? ¿Cómo tenemos que hacer las cosas? ¿Cómo llevarlas a cabo? Posiblemente le hemos dado todo, pero no hemos encontrado éxito. Ahora, descorazonado y cansado,
como Elías, muchas veces hemos deseado morir. Yo he escuchado testimonio de muchos cristianos, hijos de Dios, que han deseado morir. Estar con el Señor, que es mucho mejor. Y es cierto, es cierto. Estar con Dios es mucho mejor, pero el apóstol Pablo decía, estar con Cristo es mejor, pero por causa de vosotros yo tengo que estar aquí, ¿verdad? En esta tierra y seguir predicando el Evangelio. Quizás dijimos, basta ya, he hecho todo lo que sabía hacer, pero ya ahora no tengo más nada para poder cambiar. Con todos sus recursos naturales y agotados, Elías se recostó y durmió. Cuando uno se siente desanimado, la tendencia de uno es más bien de estar en la cama, de estar durmiendo. ¿Por qué? Para no pensar en los problemas. Si hay problemas económicos, nos vamos a dormir y entonces en ese rato que nos quedamos dormidos no pensamos en esos problemas. Si hay problemas familiares, no los pensamos tampoco. Si hay problemas en el trabajo, tampoco. Pero después cuando nos despertamos llega la realidad. Ahora, mientras él dormía, Elías, ¿qué sucedió? Un ángel le tocó. Fíjense en ustedes la provisión de Dios. Dios sabe que nosotros estamos desanimados en ciertas ocasiones. Pero lo lindo de Dios es que nos ama como hemos cantado y Él no nos abandona. Al contrario, Él quiere levantarnos, Él quiere ayudarnos para que sigamos adelante. Y cuando vio que Elías estaba totalmente desanimado, que en un tiempo Él le había usado poderosamente, entonces el Señor manda a un ángel que le toca a Elías ahí debajo del enebro. Sin embargo, el ángel cuando llegó a Elías, no le dijo, ¿qué estás haciendo aquí? ¿No has visto mi gloria? ¿No has visto mi poder? Tantas veces te he rescatado de tantas cosas y ahí ahora como un siervo mío representándome a mí, estás debajo del enebro sin saber qué hacer. No fueron esas las palabras del ángel. El Señor no le mandó a decir eso a Elías. Al contrario, lo entendió muy bien por lo que le estaba pasando. Y entonces el ángel, ¿saben qué le dijo? Unas palabras tan sencillas, pero tan dulces y tan tocantes también. Levántate y come. Quizás nosotros esperamos palabras así. Qué lindo sería, ¿no es cierto? Escuchar de las personas que nos rodean, que no te preocupes, levántate, levántate, el Señor está contigo, vas a ver que vas a salir de esa situación. A su cabecera había agua y pan. Elías, cansado de la vida misma, comió y volvió a dormirse. Una vez más, el ángel le toca, lo despierta y le dice, miren qué interesante lo que le dice, levántate y come porque el largo camino te espera. Como diciendo, no ha finalizado lo que Dios te mandó a hacer, todavía tienes mucho más que realizar, así que recobra tus fuerzas, anímate, levántate, come espiritualmente y continúa caminando porque el largo camino te espera para ver muchos milagros más todavía. La voluntad de Dios para todos nuestros planes, visiones y programas no pueden cumplirse sin el fortalecimiento de Él. El camino delante de cada uno de nosotros también es muy largo. Necesitamos la fortaleza que viene solo del toque del Todopoderoso. Y nosotros debemos regresar a nuestros comienzos. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 8. Dice, se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Dice que Elías se levantó, comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. El Señor fortaleció a Elías no para enviarlo nuevamente a la batalla, sino para regresarlo nuevamente a las bases. Si por querer cumplir muchas veces la tarea que Dios nos ha dado, sacrificamos nuestro devocional diario,
pronto nuestras vidas se volverán secas y desoladas. Hoy está sucediendo un fenómeno en muchos hogares y que es la falta del devocional diario, la lectura de la palabra. Y eso es lo que a nosotros nos fortalece. Porque ¿cuántas veces nosotros comemos por día? Mínimo 3 veces, mínimo, quizás 2 veces, pero no menos de eso. ¿Cuántas veces nosotros leemos la palabra de Dios para fortalecer el espíritu? A veces ni siquiera una vez por día. Entonces, ¿cómo nos vamos a fortalecer nosotros espiritualmente? Nos fortalecemos físicamente porque tenemos la comida física, pero el espíritu está clamando que desea comer. ¿Por qué? Porque usted y yo somos seres espirituales creados a la imagen y semejanza de Dios y por lo tanto el espíritu necesita alimento, necesita ser llenado. Y muchas veces nosotros lo llenamos con las preocupaciones diarias, con las tareas, con los trabajos, con un montón de otras cosas y nos encontramos totalmente insatisfechos. ¿Por qué insatisfechos? Porque el espíritu quiere llenarse con las cosas espirituales, porque somos creados a la imagen y semejanza de Dios y tener comunión con Dios. No solamente leer la palabra de Dios, necesitamos orar, clamarle a Dios todos los días. Para restaurar nuestras almas, el Señor nos recuerda que nuestro primer amor y más alto propósito no es salvar a una nación. Miren, a veces yo veo, y especialmente hablando de las mujeres, ¿por qué? Porque las mujeres siempre son las que más se ofrecen para trabajar para la obra. Y con el perdón de los varones, yo no estoy hablando de los varones que sí trabajan para el Señor, ¿verdad? Pero si usted va a notar en la mayoría de las iglesias, usted va a ver que siempre hay más cantidad de mujeres sirviendo. Las mujeres están en la cocina, las mujeres están con los niños, las mujeres están de ujieres, las mujeres están en la alabanza, las mujeres ayudan en la limpieza, las mujeres ayudan en un sinfín de cosas. Y lo vemos desde los tiempos del Señor. ¿Quién ayudaba al Señor Jesús? ¿Quiénes estaban alrededor de Él? Casi siempre estaban las mujeres. ¿Quiénes aportaban para el ministerio? Las mujeres también. Entonces, ¿ahora qué sucede con las mujeres? Bueno, cuando yo conozco, y yo las llamo las Holy Holy, a estas mujeres que les voy a explicar. ¿Por qué? Bueno, porque son hermanas, y gloria a Dios por ellas, que están todos los días en la iglesia antes de que se abra la puerta de la iglesia. Y entonces quieren evangelizar. Y está bien, por supuesto que está bien evangelizar y ganar almas para Cristo. Pero mire, si nosotros evangelizamos y ganamos almas para Cristo, la Escritura dice que somos sabios, ¿verdad? Pero si no tenemos comunión con Él, el Señor no quiere que salvemos una nación, el Señor quiere que tengamos relación personal con Él. Y entonces después recién viene lo otro. Entonces estas hermanas, ¿qué hacen? Están en la iglesia, colaboran en todas las cosas, pero después sus casas están desatendidas. El devocional tampoco no lo tuvieron porque estuvieron tan ocupadas repartiendo tratados. Y escuche una cosa, porque la palabra de Dios nos enseña a nosotros que primero, ¿dónde es que tenemos que evangelizar? En Jerusalén. ¿Dónde es Jerusalén? Nuestro hogar. Después en Judea, después en Samaria y después hacia lo último la tierra. Quiere decir que yo primero tengo que tener en orden mi hogar, tengo que tener una relación con Dios. Cuando tengo una relación con Dios, tengo en orden mi hogar. Y después de ahí, entonces recién yo puedo salir y evangelizar a otras personas. Pero a veces las cosas las hacemos al revés. Nos ponemos a trabajar para el Señor y dejamos nosotros el devocional de lado. Y déjeme decirle algo. Cuando enfrentes un día ocupado, deja tu devocional de lado. Firmado, Satanás. Porque muchas veces cuando estamos tan ocupados, en vez de tener una relación con el Señor, y a mí me ha tocado, hermano, yo se lo digo por experiencia propia, si un día que estoy sumamente ocupada no leo la palabra de Dios, ese día no me rinde como los otros días cuando yo me levanto y primero tengo comunión con el Señor, leo su palabra, aunque sea un capítulo, 2 capítulos, no importa, pero lo leo.
Lo leo, le doy gracias a Dios por ese día y después todo el día camina sobre rieles, fácil. Pero cuando no leo la palabra, comienzo a encontrar obstáculos y el día no va como realmente tendría que funcionar. Entonces, sin este enfoque perdemos comunicación con la presencia de Dios y estamos fuera de la fortaleza de Dios. Elías fue llevado a Horeb, al monte de Dios. ¿Saben qué significa Horeb? Horeb significa desolación. El árido entorno reflejaba el alma de Elías. Esta no es la primera vez que el Señor guió a un siervo a su orbe, y fue aquí, 5 siglos antes, que el Señor se le apareció a Moisés en una zarza ardiente. En su celo Moisés había intentado, pero también había fallado al intentar liberar a Israel de la opresión egipcia. Él también había huido a Horeb como un refugio del faraón. Vivió 40 años en desolación. Cuando el Señor trajo a Moisés a Horeb, fue por 2 razones. Si nosotros estamos atravesando por momentos del desierto, momentos áridos, no es que el Señor se olvidó de nosotros. Todo lo contrario, el Señor está moldeando nuestras vidas. El Señor nos lleva a Horeb otra vez para que tengamos un encuentro con Él. Y 2 razones, las mismas razones que tuvo para Moisés en aquel entonces, Él las tiene para nosotros también. ¿Cuáles son las razones? Para revelarse a sí mismo a su siervo y para iniciar un nuevo comienzo, basado únicamente en el poder sustentador de Dios. Sin embargo, para Dios era un lugar, el desierto, donde Él preparaba a sus siervos para nuevos comienzos. Muchas veces nosotros, cuando estamos atravesando por situaciones difíciles, que decimos que estamos atravesando por el desierto, porque casi ni escuchamos la voz de Dios, todas las cosas caminan adversa, y entonces es un desierto, y nosotros queremos salir de esa situación. Pero Dios no se olvidó de nosotros, sino que Dios quiere hacer grandes cosas y quiere volver a nuevos comienzos. Este es el motivo por el cual nosotros atravesamos por el desierto. Y es la manera en la cual Dios nos llama, porque estamos preocupados por las cosas que están a nuestro alrededor. Muchas veces estamos tan ocupados por los problemas que nosotros tenemos, por todo lo que ven nuestros ojos naturales, que el Señor tiene que llamarnos de alguna manera y decir: detente aquí, porque necesito tener comunión contigo, quiero hacer grandes cosas en tu vida, pero necesito otra vez que tú vuelvas a mí y que los dos tengamos comunión para que entonces tú puedas servirme con todo tu corazón. Por eso la Escritura dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Porque nosotros pensamos que si todas las cosas nos van bien, entonces Dios está con nosotros. Pero que cuando estamos en el desierto, Dios se olvidó de nosotros. Pero los pensamientos de Dios son totalmente diferentes. Él nos lleva al desierto o a atravesar por dificultades porque está moldeando nuestra vida, porque nos está refinando, porque Él nos ama, porque Él puso sus ojos sobre nosotros y porque Él nos quiere usar y nos quiere usar con más poder todavía. Y por eso necesita tener un lugar donde poder ministrar nuestras vidas. Tal vez la mayor virtud de Elías era su celo. Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 10 y 14, dice así: He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, el versículo 14 otra vez, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. 2 veces en su comunicación con Dios, Elías dice estar sintiendo un vivo celo por el Señor. El celo debe estar rendido y ligado por los encuentros estratégicos con el Dios viviente.
De otra forma, nosotros nos frustraremos con la gente y nos desanimaremos con las demoras. Salimos de nuestro lugar de fortaleza y protección espiritual. Elías había venido a Horeb y se había alojado allí en una cueva. Y pronto la palabra de Dios vino a él en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 9. Dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Qué pregunta tremenda, ¿no? Porque si Dios es omnisciente, entonces, ¿cómo era que le hizo esta pregunta? ¿Que acaso él no sabía lo que estaba haciendo? ¿No sabía cómo se sentía? Claro que sí. ¿Qué haces aquí, Elías? Esa palabra es una de las preguntas más importantes que Dios va a hacernos también a nosotros. Y su pregunta prueba la realidad de nuestro estado espiritual. Porque Él nos pregunta, ¿cómo es que tu servicio a mí se ha convertido en seco y desolado? Cuando fallamos en estimarlo a Él y como nuestro primer amor, siempre encontraremos un desierto que nos espera. En su amor el Señor nos detiene y demanda que rehagamos nuestras vidas. Ahora, una de las cosas que necesitamos preguntarnos ¿es esta existencia que ahora vivo la vida abundante que Cristo me prometió? Nosotros en Horeb podemos ser sinceros. Horeb es el monte ahí donde nos encontramos con el Señor. No tenemos nada que aparentar, no tenemos nada que demostrar. En Horeb el mecanismo interno de defensa y orgullo se derrumba. Cuando tenemos tiempos a solas con el Señor, ahí podemos gritar, podemos patalear, podemos revolcarnos en el piso, podemos gritar. ¿Por qué? Porque el Señor nos entiende. Él sabe por lo que nosotros estamos pasando. Cosa que no sucede cuando nosotros venimos a la iglesia. Cuando estamos todos juntos, es muy raro que nosotros gritemos y pataleemos y nos tiremos en el piso. Tiene que haber un mover del Espíritu fuertísimo para que esas cosas sucedan. Pero nosotros en casa sí podemos hacer todas esas cosas. Estar delante de la presencia del Señor y decir, Señor, tú sabes cómo me siento, yo a ti no te puedo engañar. Hay situaciones en mi vida que tienen que ser cambiadas. Señor, ayúdame, dame palabras. Señor, muéstrame a través de tu palabra cuando tengo el devocional. ¿Qué es lo que yo necesito hacer? Dame las armas para luchar aún en contra del enemigo. Aún cuando vengan palabras que desaniman mi vida. Señor, yo puedo agarrarme de ti, agarrarme de tu palabra. Porque el Señor nos dejó las herramientas. Están acá. Cuando necesitamos nosotros respuestas a nuestras necesidades, ¿dónde vamos a ir? ¿Al psicólogo? ¿Dónde vamos a ir? ¿Al abogado? Si la Escritura dice que Él es nuestro abogado, Él es nuestro mejor psicólogo, ¿dónde vamos a ir? A la presencia de Dios. ¿Quién tiene palabras de vida eterna? Solamente el Señor. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y esas palabras son las que nosotros necesitamos, porque estamos rodeados en un mundo que todo es negativo. Yo no sé si usted prestó atención a las noticias, pero a veces ni ganan de mirarlas dan. ¿Por qué? Porque todo es negativo, todo es violencia, todo es corrupción, todo es un desastre. Y a veces nosotros pensamos los seres humanos son peores que los animales. La manera en que se comportan, la manera en que se desarrollan, las cosas que estamos viendo en las escuelas, termina una cosa en las escuelas. Antes aparecían personas con armas para matar a los maestros y aún a los alumnos. Ahora, ¿qué hay en las escuelas? Ahora sucede otra cosa. Abuso. Es increíble las cosas que nosotros estamos escuchando. ¿Estamos en los últimos tiempos? Claro que sí. La Biblia dice que en los últimos tiempos el pecado iba a estar peor y en aumento más que en Sodoma y que en Gomorra. ¿Y qué pasó con aquellas ciudades? ¿Qué hizo el Señor? Las destruyó. Y las destruyó con fuego. Porque el pecado era horrible en aquel tiempo. De ahí había también homosexualismo y todas estas cosas. Y nosotros no tenemos nada en contra de los homosexuales. Cuidado, porque son seres humanos creados a la imagen y semejanza de Dios. Pero donde nosotros no estamos de acuerdo es con el pecado. ¿Por qué? Porque Dios no está de acuerdo con el pecado. Los ama,
Claro que sí. ¿Está esperando que se arrepientan y que se vuelvan a Él? Por supuesto que sí. Nosotros no le vamos a dar vuelta a la cara, le vamos a mostrar el amor, pero no podemos nosotros consentir en el mismo pecado que ellos están practicando. El Señor, en su amor, el Señor nos detiene y demanda que rehagamos nuestras vidas. Ahora nosotros podemos ser honestos ahí en Horeb. Si estamos disgustados, somos libres para expresarlo. Si estamos frustrados, podemos admitirlo. ¿Es en la intimidad con Dios en lo que hemos sido nosotros acaso negligentes? ¿No es acaso el Señor nuestra única fuente de fortaleza en la batalla? Porque las batallas espirituales se luchan espiritualmente, no se luchan con otras cosas, con armas espirituales. Si el enemigo puede distraernos de nuestro tiempo a solas con Dios, nos mantendrá aislados del poder y de su ayuda para vencer a nuestras batallas. Algunos de nosotros nos esforzamos sinceramente para cumplir la voluntad de Dios sin la compañía de Jesús. Ustedes recuerdan cuando José y María, luego de la Pascua en Jerusalén, pensando que Jesús estaba con ellos, comenzaron su viaje a casa. Pero Jesús no estaba con ellos, ni tampoco estaba con sus parientes. 3 días después lo encontraron en el templo. Cuando María se acercó, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Y le dijo: hijo, te hemos estado buscando. Le dijo: en los negocios de mi padre me es necesario estar. En los negocios de mi padre me es necesario estar. De la misma manera, así como Jesús no iba en ese tiempo físicamente con José y María, y no se habían dado cuenta que por 3 días Él no estaba con ellos, de la misma forma muchos de nosotros somos tan consumidos por nuestras batallas que no estamos conscientes de la presencia de Dios. Cuando hay un problema en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra vida, en nuestro trabajo, donde quiera que sea el problema, nos consume de tal manera que desgasta toda nuestra energía y lo único que estamos pensando es en ese problema y está constantemente aquí, de día y de noche, tratando de ver cómo nosotros podemos resolver esa situación. Hemos viajado muchas veces en nuestras propias fuerzas y debemos pasar a través de nuestro propio Horeb. Lo que parece un tiempo de desolación es un tiempo de preparación, para que cuando nosotros regresemos a la batalla, al combate, podamos pelear con la fortaleza de Dios. Al igual que Elías, nuestro combate más intenso no es con enemigos visibles, sino con nuestro propio desánimo personal. Al igual que Elías, hemos visto el poder de Dios en nuestras vidas, pero de repente llega una voz que trajo temor y que trajo desánimo. Y al igual que Elías, por celo a la obra, hemos descuidado nuestro devocional, nuestra intimidad con el Señor. Combatimos y cada vez estamos más desanimados porque estamos luchando con nuestras propias fuerzas. El único refugio que tenemos para nuestra desolación es el monte de Dios, la presencia misma de Dios. Cada uno de nosotros tenemos un lugar o un altar, y no estoy hablando de un altar de ídolos, sino un altar donde nosotros acostumbramos a orar la palabra, a leer la palabra y a orar también. Yo espero que usted tenga un lugar en su casa, un altar en su casa. Ese es el monte de Dios. Ahí es donde nosotros llegamos delante de la presencia de Dios todos los días. No podemos hacerlo en otro lugar de la casa, porque ahí, en ese lugar, es donde se siente la presencia de Dios. Ahí es donde el Señor nos ministra, en ese lugar. Ahí es donde el Señor nos enseña, en ese lugar tan específico de la casa. Yo recuerdo que una vez estaba leyendo un libro y la editora del libro decía que el lugar, el altar donde ella tenía comunión con Dios, ¿saben dónde era? Y quizás ustedes se van a reír, pero a ella le funcionaba muy bien ahí.
dentro del closet. Abría el closet, se ponía ahí adentro y ella ahí tenía encuentros con el Señor. No importa dónde sea el lugar, lo importante es que la presencia de Dios esté en nuestras vidas, para que el Señor nos ayude a seguir adelante. Saben que cuando nosotros tenemos comunicación con Dios encontramos el alimento para fortalecernos. Pero hoy el Señor nos está diciendo lo mismo que le dijo a Elías en aquel entonces. Levántate y come, porque el largo camino te espera. Yo no sé cuál es la necesidad que tú estás pasando. Yo conozco la mía. Pero cual sea la necesidad, yo te animo ahora en el nombre de Jesús, porque el Señor también me animó a mí. ¿A comer qué? A comer de su palabra, a tener comunión con Él, porque el largo camino me espera en esta vida. Y hay muchas batallas que yo todavía tengo que lograr. Y que no las he logrado, que no las he vencido, que están ahí, pero que todavía las tengo que vencer. Y el Señor me tiene que ayudar y darme las herramientas para que yo vaya venciendo. ¿Por qué? Porque el Dios en el cual yo creo y el Dios que habita en mí, Él no perdió ninguna batalla. Él ganó todas las batallas, y si Él ganó todas las batallas, Él va a querer que yo también las gane a una por una. Y Él va a querer que usted gane todas las batallas que tiene. Pero debemos de aferrarnos cada vez más al Señor. Así como aquella mujer que pasó en la multitud, dentro de la multitud, para ella no había un obstáculo. La gente no era obstáculo. Ella simplemente llevaba en su mente y en su corazón que si tocaba el manto del maestro iba a ser sana. Tenía 39 años de enfermedad, había gastado dinero en los médicos, había hecho todo lo que estuvo a su alcance. Sin embargo, no había conseguido la sanidad. Pero cuando escuchó que Jesús pasaba por ahí, ella así como estaba, en esa condición, que en aquel entonces eran despreciadas las mujeres así, en esa condición. Sin embargo, no le importó atravesar en medio de esa multitud, porque ella sabía que si tocaba el manto de Jesús, iba a haber un resultado totalmente positivo. Yo no sé cuánto hace que no tocamos el manto de Jesús. Y usted me va a decir, bueno, pero Jesús no está aquí personalmente, como estuvo en aquel entonces con esa mujer, que pudo meterse en la multitud y tocarnos, pero sí podemos tocarlo espiritualmente. Porque la presencia del Señor está. Y la presencia de Dios se siente. ¿Dónde se siente? Aquí en mi corazón. Cada uno de nosotros somos carbones que tenemos que venir encendidos desde la casa. Cuando está aquí el ministro de alabanza, muchas veces tiene que decir, levante las manos, hermano, entre en adoración, hermano, adore, hermano, dance, hermano, muévase. Ya el ministro de alabanza no tendría que decir esas cosas. Porque nosotros tendríamos que venir todos preparados y cuando estamos aquí, usted es un carbón, yo soy otro carbón y cada uno de los hermanos somos un carbón y nos ponemos todos juntos, ¿qué hace? Hace un fuego tremendo y eso es lo que necesitamos nosotros hacer. Necesitamos un avivamiento, necesitamos desprendernos de aquellas cosas que son pesadas para nuestras vidas, creyendo de que Dios tiene la solución para todas las cosas. Por eso el Señor nos dice una vez más, levántate y come, porque el largo camino te espera. Yo no sé cuál es tu necesidad, tú la sabes. Pero la palabra de Dios dice, levántate en el nombre de Jesús. ¿Qué es levantarse en el nombre de Jesús? Es decir, ya no voy a permitir que este desánimo llegue a mi vida. Voy a tomar la palabra de Dios, me voy a nutrir de la palabra de Dios, yo voy a comer de la palabra de Dios, voy a tener comunicación con Él, ya sea, hermanos, en la oración. Los viernes se está orando. ¿Dónde está el pueblo de Dios? ¿Dónde está el pueblo de Dios? ¿No hay necesidad? Sí hay necesidad. Y lo tenemos que traer delante del trono de la gracia. Entonces el Señor ve nuestro corazón, ve nuestro deseo. Y cuando ve el deseo el Señor de que queremos conocerle más de cerca a Él, entonces Él comienza a derramar bendiciones que sobreabunden. Dios siempre quiere tener comunión con nosotros. Nosotros somos los que no queremos tener comunión con Él. ¿Por qué? Porque estamos ocupados en otras cosas.
Pero así como hacemos tiempo para comer, como hacemos tiempo para bañarnos, como hacemos tiempo para salir y como hacemos tiempo para otras cosas, también tenemos que hacer el tiempo para buscar a Dios si realmente queremos hacer cambio en nuestras vidas. Por eso una vez más el Señor dice, levántate y come, porque el largo camino te espera. Cierre sus ojos, incline su